Amigos oyentes de Radio Majestad FM en los 105.7 del dial, nosotros nos encontramos en este espacio donde tenemos entrevistados especiales. Nuestros amigos de Momentum Podología, en este caso, se encuentran con nosotros. La doctora Karina Rojas está a través de la línea telefónica para hablarnos sobre un tema tan importante como son los pies diabéticos. Doctora Rojas, qué gusto tener este contacto con usted. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, a Radio Majestad, a todos los oyentes. Un saludo muy cordial para todos. Doctora, en este último tiempo, de pronto cuando nosotros vamos a realizar una cita médica, nos encontramos con diferentes pacientes con varias patologías. Entre ellas, una es la diabetes. Pero la diabetes no solamente afecta en nuestro modo de vida, en el tema de alimentación y demás, sino también afecta a una parte fundamental en nuestro cuerpo, que son los pies, ¿verdad? Así es, tenemos que tener muchísimo cuidado en relación a nuestros pies si tenemos la diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes provoca una disminución de la sensibilidad y una mala circulación en el pie. ¿Y qué significa esto? Que empiezan muchas veces hormigueos y calambres, o lo contrario, ausencia de sensibilidad. Cuando existe una ausencia de sensibilidad, que podemos provocar algunas úlceras graves que no las sentimos, o incluso podríamos pisar un clavito y no sentimos que ese clavito nos ha hecho daño y producir una herida, la cual se vaya formando una úlcera posteriormente difícil de sanar. No olvidemos que un diabético tiene menos predisposición para la cicatrización. Estamos hablando tal vez entonces, doctora Rojas, que es un flujo sanguíneo diferente al de una persona que no tiene quizás diabetes. ¿Podría causar quizás incluso gangrena en algunos casos? Claro que sí. En México, por ejemplo, se realizan amputaciones cada 3 minutos de la extremidad. ¿Por qué? Porque una persona cuando tiene una infección, en 3 días puede llegar a una gangrena y luego, para no sacrificar más áreas del cuerpo, proceder a una amputación. Es por eso que uno debe solo los pies. La diabetes, muchas personas no las cuidan, no de los talones no secos, no prevén un buen corte de uñas, no ven si un proceso de infecciones estén dañando la parte cutánea de las uñitas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en el tema de un pie diabético. Una persona diabética no significa que tenga un pie diabético como tal. Una persona diabética tiene un pie en riesgo, entonces tenemos que cuidar muchísimo ese pie. ¿Cuáles serían los cuidados, doctora? Usted mencionaba algunos, por ejemplo, tendríamos que tener mayor cuidado en revisar atentamente nuestros piecitos, por lo menos al final del día. Claro que sí, tenemos que tener una buena higiene de los pies, un buen secado de los pies interdigitales, que significa entre los dedos. Verificar siempre que no tengamos ningún tipo de callos, de los talones secos, las uñas empezando el engrosamiento. No olvidemos que el ácido láctico en una persona con diabetes se concentra en mayor cantidad que en una persona normal. ¿Qué es lo que hace el ácido láctico? No puede expulsarse por el cuerpo porque tenemos una deficiencia circular y también una deficiencia en nuestro sistema, que hace que empecemos con algún tipo de infección micótica en las uñas por justamente la poca circulación que existe en el cuerpo. Doctora, en el tema de la higiene uno dice, a ver, yo me lavaba los pies día por medio, pero ahora que tengo diabetes tenemos que cuidarlos todos los días, lavarlos bien con agüita tibia. ¿Cuál sería de pronto el protocolo que se tiene que utilizar para un pie de lavados normal en una persona con diabetes? Una persona con diabetes tiene que tener muchísimo cuidado en no remojar los pies durante mucho tiempo. No poner los pies en agua excesivamente caliente, justamente porque no tiene sensibilidad, entonces podría provocar una quemadura sin darse cuenta. En el tema del secado y la limpieza, de secar, como les decía, muy bien los interdígitos, prever una crema, como una crema de urea, por ejemplo, que pueda hidratar los talones, usar unas medias que no tengan costura y especialmente tener un cuidado en escoger los zapatos que uno tiene que usar. El zapato de un diabético
tiene que tener una comodidad mucho mayor a una persona normal. ¿Por qué? Porque las costuras logran hacer daño al piecito. Entonces una costura podría provocar una ulceración en el pie. ¿El tema del cortado de las uñas también es importante? Claro que sí. ¿Qué es lo que sucede? Al no tener una persona sensibilidad y al no poder cicatrizar rápidamente una herida, un mal corte podría provocar una uña encarnada, la cual puede derivar a una inflamación y esta inflamación llevar a una amputación. No se recomienda sacar las uñas, por ejemplo, cuando uno tiene una uña encarnada. Otra recomendación es que el corte de uñas no sea muy corta las uñas. Tiene que tener un margen entre piel y uña que tiene que ser al mismo nivel. Me parece muy bien. ¿Y qué pasa, querida doctora Rojas, en aquellas personas que tienen algunos callitos que son molestosos? Esto se tendría que tratar directamente con profesionales como ustedes. Claro que sí. Muchas personas compran las famosas anticallicidas que son de venta libre en nuestro país y tienden a dañar muchísimo más el área donde está el callito. No olvidemos que un callo es una protección del cuerpo. El cuerpo genera el callo para ser protegido. ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión, una rosadura muy fuerte en el zapato, el cuerpo primero anuncia con enrojecimiento, posteriormente con una leve ampolla, y cuando no hacemos caso a ninguno de esos dos anuncios, el pie empieza a generar un callito, una hiperkeratosis para proteger el área que se encuentra dañándose por un zapato muy aprieto o por una lesión interna en la biomecánica. ¿Qué significa? Cuando estoy caminando, la postura de mis pies está en mala posición, entonces logro generar una lesión y esa lesión es cubierta por un callito. Ningún callo puede ser tratado directamente con un queratolítico, porque especialmente en una persona con diabetes, porque podríamos provocar una ulceración. Como les decía, tenemos que cuidar. El pie de un diabético es el tesoro más grande que tiene si es que no quiere tener una amputación. Qué importante entonces es poder hablar de prevención en estos casos, ¿no, doctora? Para reducir quizás estos índices de amputación. Claro que sí, lastimosamente en Bolivia y con la cantidad de pacientes con diabetes que nos visitan acá en el consultorio, hemos podido identificar que no existe la información al paciente diabético adecuada en la prevención de problemas con los pies. ¿Por qué? Porque no les informan si pierde sensibilidad, si va a perder sensibilidad, o no les informan por qué los dolores constantes, los llamados encogimiento de los pies, como nos dicen los pacientes, el cosquilleo en la pierna, el cosquilleo en la planta de los pies, el excesivo ardor, que son anuncios en un diabético de neuropatías. Las neuropatías tienen consecuencias de dolores, ardores, escozores, molestias que se generalmente presentan en las noches cuando ya estamos en actividad. Entonces son anuncios que un pie está presentando poca circulación y necesita mayor atención. Qué bueno, doctora, poder hablar con especialistas como ustedes. Para aquellos amigos que están pasando tal vez por esta situación, puedan entender qué es lo que conlleva su enfermedad en la relación con los pies. Doctora, ustedes son especialistas en problemas en los pies con Momentum Podología. ¿Dónde los podemos ubicar? ¿Cómo agendamos una cita con ustedes, querida doctora Rojas? Bueno, a toda la población un gusto poder atender e informarles también al respecto. Toda persona es bienvenida acá en el consultorio. Nosotros hacemos una evaluación de sensibilidad en los pies diferente y exclusiva para un diabético. Verificamos todas las patologías que podría conllevar la enfermedad. Estamos situados en la avenida Arce, esquina Campos, edificio Illimani, primer piso, consultorio A. Para servirles con todo gusto, tienen que pedir hora al 777-143. Doctora, 777-143. Doctora Rojas, gracias por estos minutos que realmente han sido, creo que los que necesitábamos para conocer un poco más sobre esta enfermedad y los pies. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a ustedes y a toda la población que nos escucha. Un saludo cordial. Nuestros amigos de Momentum Podología acompañándonos en esta mañana con este tema tan importante, poder prevenir algunas llagas, enfermedades. Si usted tiene diabetes, tiene que tomar en cuenta que hay mucho riesgo en poder tener algunas heridas que puedan conllevar, si no se trata a tiempo o de forma oportuna, a una gangrena y finalmente a una amputación. Nosotros vamos a la pausa, por favor. En breve tenemos más.